Buenas, mi nombre es Lili Joana Ibarra Moreno y a continuación voy a hacer el video sobre los nuevos regímenes de visualidad de la tarea número 5. Bueno, eh, voy a presentarles o a decirles sobre las preguntas que el tutor dejó en la guía, ¿cierto? Para poder realizar este video. Bueno, la primera pregunta decía que las producciones artísticas hechas en Europa y en América cumplían con lo que yo investigué es que sí, cumplían con algunos objetivos. Dice que cumplían tanto con los objetivos convergente como divergente a lo largo de la historia, dependiendo de los contextos históricos, como político, social y cultural, específico pues en cada región y en cada periodo. Bueno, eh, los objetivos comunes que tenían estos dos países como Europa y América era lo siguiente, eran las expresiones culturales y emocionales, las propagandas y políticas, y las innovaciones y las exploraciones de nuevas técnicas. Eso eran como los objetivos comunes que tenían esos dos países en la producción artística. Bueno, en la segunda pregunta nos decía que quienes tenían acceso a las imágenes y a las producciones artísticas en ese periodo. Dicen que varios tenían eh, acceso en diferentes periodos históricos. Dice que en Europa, en la Edad Media, en el siglo 401 al 500, los que tenían acceso eran la iglesia, aristocracia y los pueblos y los aldeanos. En el Renacimiento, desde el siglo del 1601, los que tenían esos accesos eran la nobleza, la burguesía, las instituciones políticas y las religiones, ¿cierto? Y en el 1601 también, los barrocos era la monarquía e iglesia y los políticos generales. Esos eran en Europa los que tenían acceso. Y en América, los únicos que tenían como más acceso en el periodo precolombino era en el 1492. Eran los élites indígenas, ¿cierto? Y los públicos generales. Dice que las élites y las iglesias tuvieron el mayor acceso y el control sobre las producciones artísticas en esa época, aunque el arte pues religioso y algunos movimientos artísticos específicos buscaron pues democratizar, perdón, el acceso al arte para el público general. No se pudo, eh, no se pudo, pero aún así se dio para que el pueblo general viera esas artes. Bueno, vamos a mirar la siguiente pregunta que decía que el poder siempre está vinculado a las producciones artísticas del periodo. Sí, ¿por qué? Dice que el poder ha estado frecuentemente vinculado a las producciones artísticas a lo largo de las historias en ambas continentes, tanto en América como en Europa, ¿cierto? Vemos que también que el arte no solo ha reflejado las dinámicas del poder, sino que también ha sido utilizado como una herramienta para conciliar y expresar, ¿sí? Cuestionar ese poder, cuestionarse qué poder tiene y por qué el poder, si me hago entender, como tanto el poder religioso y el poder feudal. Eso fue en la Edad Media. En el Renacimiento está el poder de la nobleza y mecenazgo por el último, ¿sí? Es el último y por el último, mecenazgo es el último y después del mecenazgo le sigue el poder de lo político. Bueno, en la siguiente pregunta es como casi lo mismo, pero dice esto, mira, dice que nos permite saber que si las obras,
que las obras de arte estaban relacionadas con el poder. O sea, ¿qué nos permite saber? Y había otra preguntita ahí mismo que decía que acaso será su materialidad, su simbología, la temática o el desarrollo. Vamos a mirar. Bueno, dice que una obra de arte está relacionada con el poder. ¿Claro esto? Está relacionada con el poder implica analizar varios aspectos de la misma obra, o sea, de esa obra, analizar qué aspectos tiene, incluyendo su materialidad, su simbología, su temática, el contexto histórico que tiene esa obra y el lugar es exhibido. Entonces, digamos que sí tiene una relación el arte con el poder. Para poder especificar bien, voy a especificar cada cosa, lo que es materialidad, su simbología y la temática que desarrolla, ¿cierto? En la materialidad estaba el uso de materiales lujosos, como qué, como eran las ollas y las coronas británicas y las estatuas mármol. En la segunda estaba como la escala monumental, que era como el palacio de Versalles en Francia. En los símbolos era, era lo inocografía del poder, que eso representaba, eran las coronas, los centros, los tronos, el retrato de los monarcas europeos y que incluían pues los símbolos ahí mismo. También decía que estaban las imágenes religiosas. En las imágenes religiosas estaban los santos, los ángeles y pues las escenas bíblicas y que hacían los Vaticano, los frescos del Vaticano. En la temática vemos que está el retrato del líder, los retratos de los líderes, que está Luis de, de Francia pintado por el artista Jean-Henri Rigaud, ¿cierto? Que pues mm, y son pues los retratos de reyes, son retratos de reyes, de emperadores, de líderes políticos, entre otros, ¿cierto? Y también están las escenas de conquistas y glorias. Esas eran como las batallas, las victorias militares que, que representaba y las escenas conquistadas. Bueno, también vamos a miremos que en la época con tanto América como Europa, eh, Europa tenía unos artes del Renacimiento muy peculiares. Estaba como el humanismo, la mitología de la clásica, el retrato. Retrato era como tú hacer un retrato de una persona o hacerte el retrato de ti mismo. Estaba lo religioso, que era como las escenas religiosas, como lo había dicho en el pasado, como las escenas religiosas que daban de Jesucristo, de cómo mataron a Jesucristo, de las cenas que tuvieron los discípulos con Jesucristo. También daban como las naturalezas y los paisajes, el realismo, las perspectivas, las ciencias y la anatomía, ¿cierto? Y en una pregunta que yo publiqué en el foro, decía que cuáles eran los temas principales del arte producido por las sociedades américas y prehispánicas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran los temas principales? Eran la religión, la mitología, el poder jerárquico, el poder jerárquico era como unos reyes que tenían poder en la jerarquía, era la naturaleza y la cosmología, y entre otros. ¿Cierto? Entonces, esos artes sociales americanos prehispánica se reflejaban en las diversas creencias, como en las culturas y en los estilos de vida en cada pueblo que habitaba en ese continente, antes de que los europeos llegaran a América, a Europa. Bueno, eso es todo. Espero pues que
les haya gustado este video. Y muchísimas gracias y hasta luego.